día a todos. El día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo que es acerca de la tabla periódica. Hablar de tabla periódica es hablar de la base fundamental del curso de química, el soporte, la máxima expresión de la química se expresa ¿en dónde? En la tabla periódica. Por tanto, el día de hoy vamos a ver todo acerca de la tabla periódica, el concepto de la tabla periódica, la evolución que ha tenido la tabla periódica a lo largo del tiempo, la creación, las modificaciones, y vamos a ver de qué manera están ordenados los elementos químicos. Además, vamos a ver sus periodos y sus grupos, y algunas características importantes y propiedades de los metales y no metales. Muy bien, vamos a ver. Obviamente la tabla periódica no ha surgido de la noche a la mañana, no, sino que ha sufrido una serie de etapas de formación. Cada personaje ha aportado algo a la tabla periódica hasta que se convierta en la de hoy, a la tabla periódica moderna. Entonces, existen montones de filósofos científicos que van a aportar poco a poco. Entre los más importantes encontramos acá a Mendeleev. Aparte de Mendeleev hay un montón: Dauvergne, Newlands, Chancortis, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver los más importantes. Mendeleev, ¿qué dice? Bueno, Mendeleev, la clasificación de Mendeleev es la más conocida y elaborada de todas las primeras clasificaciones periódicas. O sea, las primeras etapas en las que se ha ordenado y clasificado la tabla periódica, el más importante personaje era ¿quién? Mendeleev. ¿Ya? ¿Qué más? Él ha clasificado en esa época los 63 elementos conocidos hasta entonces. O sea, utilizando el criterio de ¿qué? De masa atómica. Muy bien. ¿Qué más? Años después no se definió el concepto de número atómico, puesto que no se habían descubierto los protones. O sea, hasta esa época solamente se conocía la masa atómica. Por tanto, Mendeleev ordenó, clasificó los elementos en base a ¿qué? En base a su masa atómica. Y él, en su modelo inicial de la tabla periódica, dejó en espacios vacíos de ¿qué? De elementos que aún no se habían descubierto. Por tanto, resumiendo todo, Mendeleev clasificó a los elementos químicos, ordenó a los elementos químicos en base a ¿qué? En base a su masa atómica, o sea, a su su masa atómica. ¿Ya? Importante eso. Mendeleev ordena a los elementos químicos en base a ¿qué? A su masa atómica. Listo. Ahora, la tabla periódica actual. Para hablar de la tabla periódica actual, vamos a hablar de un personaje importante y primordial, que es Henry Moseley. Henry Moseley ordenó a los elementos químicos de la tabla periódica usando el criterio de clasificación del número atómico. O sea, Henry Moseley va a ordenar a los elementos químicos en base a ¿qué? En base a su número atómico, o sea, al famoso Z. Él, en su enunciado, ¿qué dijo? Dijo, ¿no? Los elementos se colocan según aumenta su número atómico. Se observa una variación
periódica de sus propiedades físicas y químicas. O sea, él dijo, si yo ordeno a los elementos químicos de acuerdo a su número atómico, se observa una variación periódica secuencial de sus propiedades físicas y químicas. Entonces, resumiendo esto, Henry Moseley ordena a los elementos químicos en base a ¿qué? En base a su número atómico, a su Z. Y Mendeleev había ordenado de acuerdo a su masa atómica, pero Moseley ordena de acuerdo a su número atómico. Entonces, la tabla periódica actual lo diseña ¿quién? Alfred Werner. Alfred Werner diseña la tabla periódica moderna, basándose en el diseño antiguo de ¿quién? De Mendeleev. Entonces, Mendeleev ya tenía un pequeño bosquejo. Ese bosquejo lo mejora Werner y lo diseña la actual tabla periódica moderna. Eso. Muy bien. Continuamos por aquí. Ahora. Entonces, la tabla periódica actual, ¿cómo se puede definir? La tabla periódica moderna, ¿qué hace? Organiza, clasifica, ordena. ¿A quiénes? A los elementos químicos. Pero, ¿ordena en base a qué? En base a su número atómico, en base a su configuración electrónica, además en base a sus propiedades físicas y químicas. A ver, de vuelta. La tabla periódica moderna organiza, clasifica, ordena a los elementos químicos. ¿En base a qué? En base a sus propiedades físicas y químicas, en base a su configuración electrónica y también en base a su número atómico, Z. Además, se clasifica en qué la tabla periódica, en bloques. Recuerda que dijimos que la tabla periódica está ordenado de acuerdo a su configuración electrónica. Cuando hablamos de configuración electrónica, recuerda que se refiere a 1s2, 2s2, ¿no es cierto? La regla del serrucho. Recuerda, ¿y qué hacíamos? Los subniveles de S, P, D y F. Dice, hay un bloque S en la tabla periódica. Se encuentra a la izquierda de la tabla. Hay otro bloque P que se encuentra a la derecha de la tabla. Y un bloque D que está en el centro de la tabla. A la vez hay un bloque F que está en la parte inferior de la tabla periódica. Entonces, vamos a ver eso poco a poco. Recuerda que la tabla periódica moderna organiza, clasifica, ordena a los elementos químicos ¿en base a qué? En base a sus propiedades físicas o químicas, en base a su configuración electrónica, además en base a su número atómico. Veamos. Les presento a la tabla periódica. La tabla periódica moderna tiene bloques, como dijimos, bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. ¿A qué se llama bloques? Bloques son a los elementos que terminan su configuración ¿en qué? En S. Recuerdas que hay elementos químicos que terminan la configuración en S, P, D o F. Entonces, vamos a llamarles bloque S, bloque P, bloque D y bloque F, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su terminación en su configuración electrónica. Veamos. Además, la tabla periódica, ¿qué tiene? Observa, tiene periodos y tiene grupos. La tabla periódica va a tener 7 periodos. Cuando hablamos de periodos, nos referimos a las líneas horizontales. 1, 2, 3, 4, 5,
todo el 5, 6, 7, 7. Y ellos son de acá nomás, 6 y 7. Ahora, la tabla periódica tiene ¿cuántos periodos? 7 periodos. ¿Cuáles son? Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6, 7. Los periodos que me van a representar me van a indicar el nivel de energía. ¿Recuerdas que había pues niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ahora, el nivel 1 significa que está en el nivel 1. El periodo 2 me indica que está en el nivel 2. El periodo 6 en el nivel 6. Y así, ¿ya? Recuerda, la tabla que tiene 7 periodos. Cuando hablamos de grupos, de grupos, se refiere a las líneas verticales. Aquí tú observas, hay 1A, 2A. De 2A, ¿a dónde voy? A 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Por tanto, mira, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Hay 8 grupos A. Pero si tú observas, aquí en el centro hay otro grupo B. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y los 3 valen 8B. Hay 8A y 8B. 8 más 8, 16. Ah, ya. La tabla que tiene 7 periodos y 16 grupos. 8 grupos A y 8 grupos B. Además, hay que ver que el bloque D está en el centro, todo el amarillo. El bloque S es 1A y 2A. El bloque P del 3A al 8A. Y bloque F los de abajo. Ahora, el bloque S y el bloque P se van a llamar elementos representativos. Ojo, el bloque S y el bloque P se llaman elementos representativos. El bloque D se va a llamarse elemento de transición. Y bloque F, elementos de transición interna. S y P, representativos. D, transición. F, transición interna. Listo. Entonces, ¿la tabla qué tiene? La tabla tiene pues 7 periodos y 16 grupos. 8 grupos A y 8 grupos B. Cada grupo tiene su nombre. Vamos a ver después. ¿Ya? Listo. Eso ahí. Hasta ahí. Listo. Acá. Observa. La tabla periódica tiene 7 periodos y 16 grupos. 8 grupos A y 8 grupos B. El 1A, 1A se llaman alcalinos. 2A, alcalinotérreos. 3A se va a llamarse boroides o térreos. 4A se llama carbonoides. 5A se llama nitrogenoides. 6A se va a llamar anfígenos, calcógenos o chalcoides. 7A se llaman halógenos. 8A se va a llamarse gases nobles. Entonces cada grupo tiene un nombre. 1A alcalinos, 2A alcalinotérreos, 3A boroides o térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, calcógenos, chalcoides, 7A halógenos y 8A gases nobles. Ahora, 1B, los del B solamente reciben el nombre del primer elemento. 1B, familia del cobre. 2B, familia del zinc. 3B, familia del escandio. Y así sucesivamente. Hasta el 7B.
El 8B agrupa 3 grupos, mira, 3. Ellos se van a llamar ferromagnéticos. Listo. Periodo 7, 7 periodos y 6 grupos. Ahora, la tabla periódica alberga elementos químicos, metales, no metales y metaloides. Si aquí tú observas la línea hacia la franja anaranjadita, ellos son los metaloides. Los metaloides van a separar a quienes. Separan a los no metales, ellos a los no metales y a los metales. Con la aclaración de que de acá, de todos ellos, el único no metal, ¿quién es? El hidrógeno. El hidrógeno pertenece a los no metales. A pesar de estar aquí, es un no metal. ¿Ya? El único. Pero el resto son metales. La línea anaranjada son los metaloides. O sea, los que se comportan como metales y no metales. Ellos van a separar a quienes, a los metales y a los no metales. El hidrógeno es un metal. Listo. Eso. Vamos a ver. Ahora, recordando, 1A era pues alcalinos, 2A alcalinos tierras. 1A y 2A eran el bloque S. Listo. 1A en qué termina, S1, 2A en S2. Se van a dar cuenta configurando. ¿Ya? Listo. El bloque P es el pues, del 3 al 8A. El 3A es terrios o boroides. 4A carbonoides. 5A nitrogenoides. 6A anfígenos, calcógenos, chalcoides. 7A halógenos. 8A gases nobles. Del 1B al 8B eran de transición, el bloque D, y reciben el nombre del primer elemento. Familia del cobre, familia del zinc, y así sucesivamente. Los de abajo son llamados elementos de transición interna. Ahí están quienes, lantánidos y actínidos, el bloque F. ¿Ya? Eso. Ahora, importante ver las características que tienen los metales. A ver, recuerda, la tabla periódica alberga elementos químicos, metales, no metales y metaloides. Recuerda que los metaloides se comportan como metales y no metales. Va a depender de una condición de temperatura y presión. Más que nada de temperatura. ¿Ya? Por tanto, los metales constituyen aproximadamente el 80% de los elementos químicos. De los 118 elementos químicos conocidos, el 80% son ¿qué? Metales. O sea, aproximadamente las 3/4 partes son ¿qué? Metales. Y la mayoría de los metales se encuentran en estado sólido. La mayoría. Vamos a ver. Propiedades físicas. En condiciones ambientales son sólidos. Recuerda. Pero de los elementos metálicos, el que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiental, ¿quién es? El mercurio. Eso. El resto se encuentra en estado sólido. ¿Qué más? Además, señores, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Conducen la corriente eléctrica. Hablando de la corriente eléctrica, el metal, el mejor conductor de la corriente eléctrica es el oro. El oro es el mejor conductor de la corriente eléctrica. ¿Quién sigue? Plata y cobre. Entonces, ¿por qué no ponen a los cables con oro? Porque como tiene costo, todo el mundo robaría. Entonces, solamente lo ponen en cobre. Como el cobre
casi no cuesta, casi no roban. Entonces, los metales son los mejores conductores de la corriente eléctrica. Además, poseen temperatura de fusión variable. ¿Qué es fusión? Cambio de sólido a líquido, ¿no es cierto? Ahora, son maleables. Recuerda, los metales son maleables. ¿Por qué son maleables? Porque se van a convertir en láminas. Recuerda las propiedades particulares: maleabilidad, láminas, maleables. Dúctiles, se van a transformar en ¿qué? En hilos. Además tienen elevado punto de fusión. ¿Y qué tienen? Brillo metálico, poseen brillo. Ejemplo práctico: el oro, la plata, el cobre van a tener un brillo metálico. Los metales se van a oxidar fácilmente. Ya, y eso lo vamos a ver después. Pero lo básico acá: los metales conducen la corriente eléctrica. Todos están en estado sólido, excepto ¿quién? El mercurio, que está en ¿qué estado? Líquido. Es el único que se encuentra en estado líquido. Metales. Ahora, además se convierten en ¿qué? En láminas y en hilos. ¿Qué es láminas? Maleables. ¿Qué es hilos? Dúctiles. Además se oxidan fácilmente. Como van a oxidar fácilmente, pierden electrones, ¿ya? Y son buenos agentes reductores. Eso. Muy bien. Ahora, los no metales. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. Los no metales no conducen la corriente eléctrica. Son malos conductores. Por tanto, como son malos conductores, son buenos ¿qué? Aislantes térmicos. No conducen la corriente eléctrica. Ahora, a temperatura ambiental son sólidos, líquidos y gases. Pero líquidos, ¿quién no se encuentra? El bromo. El bromo es el único no metal que se encuentra en estado líquido. ¿A qué temperatura? Ambiente. O sea, de toda la tabla periódica, aquel que se encuentra en estado líquido, los elementos que se encuentran en estado líquido son pues el mercurio y el bromo. Ellos dos se encuentran en estado líquido. Ahora, los no metales, ¿qué tienen? Tienen electrones en su nivel externo, 5, 6 o 7. Allá recuerdan los electrones de valencia, se refiere a eso. Además se van a reducir. Los metales se oxidaban, los no metales se reducen. Eso, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Listo acá. A ver, por eso vamos acá a un pequeño repaso de acá. Esto. La tabla periódica tiene 7 periodos y 8 grupos A, también 8 grupos B. 8 más 8, 16 grupos. El 1A se llama alcalinos. El 2A se llama alcalino-térreos. 3A boroides o térreos. 4A carbonoides. 5A nitrogenoides. 6A anfígenos, calcógenos, chalcoides. 7A halógenos. 8A gases nobles. Están por bloques: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El bloque S y bloque P se llaman elementos representativos. El bloque D, todo el medio, se llama elementos de transición. Y bloque F, o sea, los lantánidos y los actínidos, se llama elementos de transición interna.
la tabla periódica está ordenado de acuerdo a qué? A su número atómico. ¿Qué significa eso? Que el hidrógeno vale 1, Z1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, 7, 8, 9. Entonces, cada elemento químico tiene un número atómico que está en ese orden creciente, de izquierda a derecha. El vale 1, el vale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. Además, los elementos químicos están ordenados de acuerdo a qué? A sus propiedades físicas y químicas. Los elementos químicos que están en un mismo grupo, por ejemplo 1A, todos ellos, 1A, tienen propiedades físicas y químicas similares, semejantes, iguales. Pero los elementos que están en un periodo, acá, periodo 4, para acá, van a tener propiedades diferentes. ¿Por qué? Porque pertenecen a diferentes grupos. Pero si está en un mismo grupo, tienen propiedades similares o semejantes, ¿ya? Listo. Muy bien. Viendo eso, tarea. Esta parte lo resuelvan, es la parte teoría para entender un poquito la tabla periódica. Ya, gracias.